Saludos mis queridos amigos y hermanos, una vez más el pastor Leonel Cabrera con otra lección sobre la fe de Jesús titulada Lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Permítame orar para explicarle qué significa eso. Padre Celestial, ahora que vamos a estudiar esta lección, que tu Espíritu Santo nos dirija. Cuando hablamos de juicio nos da miedo, porque los juicios tienen que ver con condenación o con libertad. Pero hoy vamos a aprender que el juicio divino que tú tienes es el mejor que existe en el mundo. Y que aquellos que te sean fieles serán liberados del pecado y llevados para vida eterna. Te pido la dirección de tu Espíritu Santo, tanto para mí como para aquellos que van a estudiar este tema a través de la plataforma digital. En el nombre de Jesús, amén. Indudablemente que cuando hablamos de juicio nos da miedo. Aquí en este mundo se efectúan muchísimos juicios, pero ¿cuál es la diferencia? Hay muchos juicios aquí que se compra el juez, los abogados se venden, se ponen testigos falsos, el inocente condenado y el culpable se suelta. En el juicio de Jehová eso no va a pasar. Ese es el único juicio en toda la vida que usted puede encontrar, que a cada quien se le va a pagar de acuerdo a sus obras. Entonces la Biblia habla de un juicio para todos los seres humanos, es decir, un juicio para los que se van a salvar y también un juicio para los que se van a perder. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo yo sabré que en ese juicio yo podré ser salvo? Dejemos que sea la Biblia que dé la respuesta. Vamos a ver en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento lo podemos encontrar después de los Proverbios. Vayan conmigo al libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y el versículo 14. Eclesiastés 12, 14. La pregunta dice, ¿qué juzgará Dios? O sea, ¿qué es lo que Dios va a juzgar cuando venga a la tierra? Escuchen esto. En el 12, 14 dice bien claro, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, Dios va a sacar a la luz del sol todo lo que tú has hecho en tu vida, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando Jesucristo venga a buscarnos y vayamos para el cielo, serán juzgados de acuerdo a tus obras. Obra para bien, vida eterna. No es que las obras te salvan, pero si tú andas en comunión con Dios, tienes a Jesucristo como tu Salvador personal y da los pasos bíblicos de confesar tu pecado, arrepentirse y bautizarte y comenzar una nueva vida, pues indudablemente tú tienes que estar tranquilo. Pero aquellos que rechazaron al Señor toda su vida, que le trancaban la puerta a los predicadores cuando iban a darle un estudio a su casa, o cambiaban el canal cuando había un predicador o una alabanza para ver otra cosa, entonces en el día del juicio el Señor va a tomar todo eso en cuenta. Así que la Biblia me dice, ¿qué cosa va a juzgar Dios? Nuestro comportamiento, sea bueno o sea malo. Segunda pregunta, ¿quiénes comparecerán en el juicio? Y esta pregunta es interesante, porque hay mucha gente que creen que no se van a ver la cara con Papá Dios. Y aquí dice la pregunta, ¿quiénes comparecerán ante el juicio? O sea, ¿quiénes van a ser juzgados? Segunda carta de Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 5 y el versículo 10, dice así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, el apóstol Pablo dice aquí que todos vamos a comparecer delante de Dios en el juicio. Y nótese que Pablo dice lo mismo que dice Salomón en Eclesiastés 12, 14. Pablo dice, para que usted tenga que dar cuenta, sea de las cosas buenas o de las cosas malas. Allá dice de obras buenas y obras malas. Es decir, Pablo está acorde con lo que dice Salomón. ¿Sabe por qué? Porque quien dirigió las escrituras en la Biblia fue el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo inspiraba iba en esa misma línea. Así que Pablo, muchísimos años más adelante, dice exactamente lo que dijo Salomón. Así que todos, tú y yo, y todos los seres humanos, desde Adán y Eva hasta la fecha en que Cristo venga, van a comparecer ante el juicio del Señor.
Otra pregunta interesante surge. Dice, ¿quién es el juez? ¿Quién va a ser el juez que va a dirigir ese juicio? Libro de Romanos, capítulo 2 y el verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces aquí el apóstol Pablo me dice bien claro que Dios va a juzgar a todos los hombres por medio de Jesucristo. Entonces el juez está claro. Es Jesucristo el que va a juzgar a todos los hombres. Dios le da la potestad a Jesús para que sea nuestro juez. Ahora, la pregunta que sigue, ¿dónde están registradas todas nuestras acciones? Es decir, todo lo que hemos hecho en esta vida, ¿dónde está registrado? Porque algunas personas piensan que nadie nunca va a descubrir lo que han hecho y que no está puesto en ningún lugar. De antemano, déjenme decirle, adelantándole algo a lo que vamos a leer, que cada día nuestro ángel de la guardia, tú tienes un ángel que Dios te pone cuando tú naces. Y ese ángel anda contigo 24/7 hasta que tú te mueras. Entonces ese ángel lleva un reporte diario de lo que tú haces. Diario, 24/7 ahí. Ese reporte va al cielo. Y la pregunta es, ¿y qué hacen con ese reporte? Dejemos que sea Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12 que te dé la respuesta. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nótese que aquí Juan dice bien claro que el Señor abrió un libro titulado Libro de la Vida. Y que ahí está registrado todo lo que hemos hecho en esta tierra. Y que ahí fueron juzgados los vivos y los muertos de acuerdo a sus obras. Así que no te pierdas si alguien te dijo por ahí, no, que eso es mentira, que no. Tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Tu ángel de la guardia hace un reporte diario de lo que tú haces y eso va al cielo. Pero no quiero que te me asustes, porque realmente en el cielo se va a juzgar los pecados que no hayan sido confesados. Así que no importa lo que tú has hecho en esta vida, si tú le pides perdón a Dios, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal y te bautiza, entonces en ese momento, como yo expliqué en la lección anterior sobre el verdadero bautismo, todos tus pecados son borrados. Todos, desde que tú lo comenzaste a hacer, desde que saliste del vientre de tu madre, todos esos pecados son borrados. Entonces, en el libro aparece una hoja en blanco, en el cielo, en tu libro, el libro de Dios, pero que también es tuyo, porque ahí están registradas tus cosas. Y entonces comienza una nueva página, y todos los pecados de ahí en adelante que tú confieses, todos los pecados que tú confieses de ahí en adelante, Dios te lo va a perdonar. Pero el que tú no confieses quedará registrado ahí para el día del juicio. Mi consejo es, si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, debes diariamente pedir perdón por tus pecados, para que el ángel de Jehová que lo lleve al cielo, Jesucristo por su sangre, lo borre a favor tuyo. Viene otra pregunta interesante aquí. ¿Por qué ley seremos juzgados? No va a ser por la ley de los hombres. Eso te lo puedo asegurar desde ahora, que no seremos juzgados por la ley de los hombres. Entonces, ¿por qué ley vamos a ser juzgados? Vamos a ver lo que dice la misma Biblia. Señores, la Biblia es un libro maravilloso que nos lo envió Dios. La Biblia tiene respuesta para todo. Todas las respuestas que tú te quieras imaginar, la Biblia la tiene para ti. Tú no tienes que buscar más nada. Aquí en la Biblia está todo. Y la pregunta interesante es, ¿por qué ley vamos a ser juzgados? Libro de Santiago capítulo 2 y el versículo 12 dice, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, aquí el apóstol Pablo me está diciendo que seremos juzgados por los 10 mandamientos. Esa es la ley que Dios va a aplicar. Tú violaste los mandamientos, entonces tú estás perdido. Tú guardaste los mandamientos por fe en Jesucristo, eres salvo.
no lo guarda para salvarte. Porque la salvación es gratis en Cristo Jesús. Pero al tú guardar los 10 mandamientos, tú estás haciendo lo mismo que Jesucristo, guardar los 10 mandamientos como lo guardó Él cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces seremos juzgados por la ley. Yo quiero decirle algo, queridos amigos y hermanos que me ven a través de esta plataforma digital. Ustedes saben cuántas atrocidades se han cometido en esta tierra, cuántos juicios pagados por debajo, se soborna al juez, se sobornan al abogado, buscan testigos falsos. El mismo Jesucristo pasó esa experiencia en la tierra. Los sacerdotes del Sanedrín, los que supuestamente eran los dirigentes religiosos, porque yo hago hincapié en eso y se lo voy a recordar. Hay una diferencia entre ser cristiano y ser religioso. El cristiano es aquel que sigue a Jesús y su vida es un ejemplo a través de Cristo. El religioso es cualquiera que se mete a la iglesia y no está convertido. Entonces esta gente no estaban convertidos. Pues estos sacerdotes, escuchen bien, pagaron testigos falsos para que le pasaran juicio a Jesús. ¿Y quién ustedes creen que sobornaron a los militares para que dijeran que el cuerpo se lo habían robado? Que no fue que Jesús resucitó. Estos mismos sacerdotes. Entonces el hecho de que tú estés en una iglesia, tú no vas a ser salvo. Tú eres salvo si haces lo que Jesucristo te mande. Y Jesucristo te manda que guardes sus 10 mandamientos. Jesucristo te manda que le seas fiel a Él. Así que obedece a Jesús por encima de la costumbre de los hombres. Entonces en el día del juicio el Señor va a sacar cuenta todas las cosas que nosotros no hemos confesado. Pero no te metes miedo. ¿Por qué? Porque el mismo juez es el mismo Jesucristo y el mismo abogado es el mismo Jesús. Es decir, el que te puede condenar es Jesús y el que te puede salvar es Jesús. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Caminar con Jesús. Porque si Jesús es mi juez y Jesús es mi abogado y él y yo somos así, íntimos, yo no tengo que tener miedo al juicio porque Jesús me va a salvar. Jesús es mi juez para mis pecados. Pero Jesús es mi abogado para mi salvación. Porque cuando Papá Dios diga, y este que está aquí, Jesús le va a decir, no, yo morí por él. Su pecado, pásamelo a mí, porque la sangre que yo derramé en la cruz de Calvario fue por él. Entonces, cuando tú te hagas amigo de Jesús, Jesús te va a defender en el juicio. Así que no siga religión, no siga pastores, no siga nadie, siga a Jesucristo, brother. Vive la vida para agradar a Dios y no tenga temor al día del juicio. Porque nuestro Señor Jesucristo es quien nos va a cuidar. Un pasaje más, libro de San Juan, capítulo 5, verso 24. Juan 5, 24. ¿Cómo sabemos si vamos a salir libres de ese juicio? San Juan 5, 24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación más, ha pasado de muerte a vida. Aquí Jesús dice, si tú crees mi palabra y tú crees mi Papá Dios que me envió a la tierra, entonces tú vas a tener vida eterna. Entonces, ¿cómo yo sé que yo en el juicio no voy a ser condenado? Porque yo creo en Jesucristo y yo creo en el Padre que está en el cielo y yo vivo una vida que le agrada a Dios. Entonces no tengo que tener temor al juicio, brother. Porque mi abogado es Jesucristo. Grábate eso en la mente. Tú tienes que aceptar a Jesucristo porque Jesús es quien te va a defender. ¿Quieres ver otro pasaje más? Vamos al libro ahora de la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 1. Dice, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir que mi abogado es Jesús. Yo peco, ok, pero confieso mi pecado, Jesús me lo perdona. Así que yo te invito a que pruebes con Jesús. Acepta a Jesucristo como tu salvador personal. En la primera carta del libro de San Juan, capítulo 2, verso 1, dice Jesús, hijito mío, no peques, pero si tú pecas, el abogado tuyo soy yo, Jesucristo, que te dará la vida eterna. Quiera Dios que tú aceptes a Jesucristo como tu salvador personal, que dejes de pecar, confieses tu pecado, y espere que cuando el juicio venga, tú estés seguro que el Señor te va a librar de la condenación eterna. Oremos. Señor, gracias, porque una vez más hemos aprendido que somos salvos por tu misericordia. La salvación es un don gratuito que nos das a través de Jesucristo. Gracias porque Jesús es nuestro juez, pero también nuestro abogado. Y porque Él nos va a defender si le amamos, guardamos sus mandamientos y vivimos una fe que le agrade a Él. Bendice a las personas que han de ver este estudio a través de YouTube
y permite que el Espíritu Santo toque sus corazones para que le entreguen la vida al Maestro de Galilea. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Gracias, mis queridos amigos hermanos. Será otra próxima lección. Dios le bendiga.